Pues mi último libro es este, una colección de relatos titulado El único animal. Es un libro que está publicado por la editorial Talentura, que es una editorial pequeña, pero con un catálogo muy bien elegido, de mucha calidad. Es una editorial que cuida muchísimo la edición, el diseño, la maquetación, todo, está súper cuidado. Son 14 relatos en total, relacionados de alguna forma con los animales, aunque tengo que decir que no son los animales los protagonistas de las historias, sino los humanos. Personas que podríamos ser cualquiera de nosotros en situaciones llevadas al límite, pero que tocan temas reales, como por ejemplo la experimentación con animales, la utilización de los animales en el arte y en los negocios, la falta de respeto hacia los grandes simios, con lo parecidos que son a nosotros. Aunque puede parecerlo, no es un libro animalista, es en un sentido militante de la palabra, porque no pretende dar un mensaje ni defender una postura cerrada. Lo que sí hace es mirar el mundo contemporáneo y mostrar, a veces con ironía y a veces con un poco de crudeza, las consecuencias de nuestra forma de vivir, lo que vemos, lo que normalizamos y lo que destruimos sin querer o sin pensar. En todo caso, si hubiera una sensibilidad animalista, sería indirecta, no desde el discurso, sino desde las situaciones. No busca convencer, sino incomodar un poquito con la mirada. Y desde luego es ficción, ¿eh? Dijo Marcé que lo único que no se le puede perdonar a un libro es que sea aburrido, y creo que este no lo es. Tendréis que comprobarlo, espero que os acerquéis a él.